El aire en la alcoba principal de la hacienda El Suspiro era pesado, una mezcla sofocante del olor a cera de vela, hierbas amargas y el hedor metálico de la muerte inminente. En 1808, en el virreinato de la Nueva Granada, el imperio de don Emilio se encogía hasta las 4 paredes de esa habitación. El patriarca, un hombre cuya voluntad de hierro había moldeado el paisaje y las almas a su alrededor, yacía en su lecho de muerte, su cuerpo frágil una traición a la tiranía que aún ardía en sus ojos. A su lado, como un pilar de continuidad, estaba su heredero, un joven fuerte y de mentón altivo, el reflejo de la inmortalidad que don Emilio codiciaba, la prueba viva de que su sangre y su poder le sobrevivirían. Un sacerdote murmuraba las últimas oraciones, preparándose para la extremaunción que sellaría el legado. Fue en ese momento solemne que las pesadas puertas de madera se abrieron, no con un estruendo, sino con un silencio pesado que succionó todo el sonido de la alcoba. 2 mujeres entraron, moviéndose no con la prisa de siervas, sino con la deliberación de ejecutoras. La primera era Josefa, la vieja partera de la región, una mujer libre cuyo rostro surcado de arrugas era un mapa de todos los secretos de nacimiento y muerte que la comunidad guardaba. Su presencia era una autoridad en sí misma. La segunda era Adila, una esclava de la casa de hombros rectos y mirada firme, la dignidad forjada en el fuego de una vida de sufrimiento. Su calma era más perturbadora que cualquier grito, la quietud de quien ya no tiene absolutamente nada que perder. Un murmullo de incredulidad e irritación recorrió a la familia y a los abogados reunidos al pie de la cama. La interrupción era una herejía, una ruptura de protocolo impensable. Pero antes de que alguien pudiera expulsarlas, Josefa avanzó, sus pasos lentos y firmes sobre el entarimado de madera, marcando el compás de una justicia largamente postergada. No miró al hombre moribundo en la cama, sino que fijó sus ojos oscuros y penetrantes en el joven heredero, que la miraba con una mezcla de arrogancia y confusión. Adila se detuvo un paso detrás de ella, una sombra silenciosa que era la fuente y la prueba de la verdad que estaba a punto de ser revelada. Con un gesto que silenció toda la sala, Josefa alzó una mano temblorosa y apuntó un dedo acusador, no hacia el moribundo, sino hacia su sucesor. Su dedo no temblaba de debilidad, sino por la fuerza de un secreto guardado durante 20 años. Su voz, cuando habló, no era la de una anciana frágil, sino la de un oráculo que dicta una sentencia. Don Emilio, dijo, su voz cortando el aire estancado, antes de que Dios reclame su alma, el diablo ha venido a cobrar una deuda de verdad. Y entonces, con su mirada aún fija en el muchacho, pronunció las palabras que demolerían un imperio. Este no es su hijo. La frase cayó en la sala con el peso de una lápida. Josefa giró entonces su dedo hacia Adila, la esclava silenciosa. Es el hijo de ella. La herencia, el nombre, el linaje, la propia sangre que don Emilio creía perpetuar. Todo se deshacía en polvo en ese instante. El joven heredero, la personificación de su orgullo, era ahora un fantasma, un impostor, el hijo de una propiedad, y no del propietario. La verdad, nacida en una noche de parto y desesperación, había llegado finalmente para reclamar su lugar, demostrando que los secretos mejor guardados son solo deudas esperando su día de cobro. Don Emilio, en su lecho, luchó por incorporarse. Sus ojos, nublados por la fiebre, desorbitados con una terrible claridad. Su boca se abrió, pero el único sonido que salió fue un estertor, no el sonido de la muerte del cuerpo, sino el de un legado derrumbándose desde adentro. Su imperio, construido para durar generaciones, moriría con él, aniquilado no por un ejército ni por un rival, sino por el coraje de 2 mujeres que había subestimado y por la memoria de una única noche de tormenta. La alcoba, antes un santuario de poder patriarcal, se había transformado en un tribunal, y la sentencia final había sido pronunciada. Antes de que descubramos la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntanos aquí desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la raíz de esta tragedia, la alianza forjada en secreto y dolor, debemos retroceder 20 años en el tiempo, al año 1788. La hacienda El Suspiro,
en aquellos días, era el apogeo del poder de don Emilio, una joya perfectamente labrada en el corazón agrícola de la Nueva Granada. Sus campos de caña de azúcar se extendían en hileras disciplinadas hasta donde alcanzaba la vista, y la casa grande, con sus paredes encaladas y sombreadas galerías, era un símbolo de orden y prosperidad. Pero aquel orden no era el de la paz, era el orden del miedo, una armonía impuesta por el chasquido del látigo y la voluntad inquebrantable de un único hombre que se consideraba el sol negro, alrededor del cual todas las vidas, libres y esclavizadas, estaban forzadas a girar. Don Emilio, en la cima de su fuerza, no era el anciano frágil del lecho de muerte, sino un titán de ambición y crueldad. Su obsesión no era solo la riqueza, sino el legado, la perpetuación de su sangre y su nombre como una dinastía que desafiaría al tiempo mismo. Gobernaba el suspiro no como una propiedad, sino como un reino, y cada alma bajo su dominio era un súbdito cuyo único propósito era servir a su visión de inmortalidad. Su palabra era el Evangelio, y su furia, el Apocalipsis. Se veía a sí mismo no como un hombre, sino como una fuerza de la naturaleza, y creía que su poder le daba el derecho de sembrar su voluntad donde quiera que deseara. La vida en la hacienda era una sinfonía silenciosa de miedo. La campana que llamaba al trabajo al amanecer era el primer compás, y el día se desarrollaba en una rutina de labor exhaustiva, puntuada solo por la mirada vigilante de los capataces. La belleza del paisaje, con sus árboles frondosos y su cielo azul, era una burla para aquellos cuyo mundo estaba definido por la monotonía del campo y la oscuridad del barracón. La aparente paz de El Suspiro era una mentira, una fina costra de orden sobre un volcán de sufrimiento contenido, donde la única ley era la supervivencia y la única esperanza era el olvido del anochecer. En este mundo vivía Adila, no la mujer de acero del lecho de muerte, sino una joven cuya resiliencia aún no había sido probada hasta su punto de ruptura. Traída a la casa grande por su inteligencia y porte digno, se movía por los pasillos como una sombra, su dolor una herida privada que escondía detrás de una máscara de eficiencia silenciosa. Había aprendido que la supervivencia dependía de la invisibilidad, de ver todo sin ser vista, de oír todo sin hablar. Era una archivista silenciosa del sufrimiento de esa casa, su alma un repositorio de cada grito ahogado y cada lágrima tragada. Su dolor más profundo y silencioso le fue infligido por el propio amo. En una noche que para él fue un capricho olvidado, don Emilio ejerció su poder sobre ella. No fue un acto de pasión, sino de posesión, un simple ejercicio de su derecho de propiedad sobre el cuerpo de ella, tan impersonal y brutal como marcar a su ganado. Para Adila fue la profanación de su alma, una violación que la dejó marcada con un secreto que comenzaría a crecer dentro de ella. Su cuerpo se convirtió en la escena de un crimen que estaba forzada a esconder del mundo, una prisión dentro de su propia prisión. En los meses que siguieron, la vida de Adila se convirtió en un tormento de doble cara. El hijo que crecía en su vientre era la prueba viva de su violación, un recordatorio constante de la crueldad de su amo. Pero también era la única cosa en el universo que era verdaderamente suya, una pequeña chispa de vida que amaba con una ferocidad desesperada. Su mayor miedo no era por su propio futuro, sino por el de él. El miedo de que su hijo naciera para ser una propiedad más de su propio padre, destinado a una vida bajo el látigo, su linaje noble, una maldición invisible que nunca lo liberaría. La segunda figura de esta improbable alianza era Josefa, la partera, una mujer libre, de ascendencia mestiza, ocupaba una posición única y poderosa en la sociedad. Su pericia era indispensable tanto para la señora en la casa grande como para la esclava en el barracón. Sus manos habían traído al mundo a la mayoría de los niños de la región, y su sabiduría era respetada y a veces temida. Era la guardiana de los secretos más íntimos, la testigo silenciosa de los triunfos y las tragedias que se desarrollaban tras las puertas cerradas. Su rostro, surcado por años de vigilias y decisiones de vida o muerte, era un libro que pocos se atrevían a intentar leer. Pero detrás de su fachada profesional y respetada,
Josefa cargaba su propia herida antigua, un odio frío y paciente que había alimentado durante décadas. Años antes, en su juventud, don Emilio, entonces un joven arrogante e imprudente, había codiciado las tierras que pertenecían al esposo de Josefa. A través de una campaña de intimidación, falsas acusaciones y manipulación legal, había llevado al hombre a la ruina financiera y finalmente a una muerte prematura, con el corazón roto por la injusticia. Don Emilio encubrió su crimen con su creciente influencia, pero Josefa nunca olvidó. Lo observó construir su imperio sobre las cenizas de su felicidad y esperó, con la paciencia de una depredadora, una oportunidad para cobrar la deuda de sangre. Así, las dos futuras aliadas existían en órbitas separadas de dolor. Adila, la esclava, cautiva físicamente, su herida fresca y sangrante. Josefa, la mujer libre, prisionera de un recuerdo, su herida una cicatriz antigua que ardía con un deseo de venganza fría. Se cruzaban en los pasillos de la hacienda, intercambiando respetuosas inclinaciones de cabeza, cada una inconsciente de que la otra poseía una pieza del rompecabezas que un día se convertiría en su arma mutua. Eran dos ríos de sufrimiento corriendo en paralelo, esperando el cataclismo que los haría converger. La tercera mujer en esta ecuación era la esposa de don Emilio, doña Isabel. Una mujer de noble linaje pero de espíritu frágil, era otra de las víctimas de su marido. Su vida era una actuación de sumisión, su único propósito generar el heredero que don Emilio tan desesperadamente deseaba. Cada mes que pasaba sin un embarazo era un fracaso que le era arrojado a la cara en silencios crueles y comentarios mordaces. Vivía en un estado de miedo constante, su identidad completamente subyugada por la obsesión de su marido, una prisionera en su propia y lujosa casa. La obsesión de don Emilio por un heredero varón era la fuerza motriz de toda la tiranía de la hacienda. Un hijo no era un deseo, era una necesidad existencial. Era la única forma de engañar a la muerte, de asegurar que su nombre, su poder y su voluntad de hierro resonaran por la eternidad. Sin un heredero para heredar su imperio, toda su vida de crueldad y acumulación sería un ejercicio inútil, un reino destinado a desmoronarse en polvo. Esta obsesión lo convirtió en un monstruo aún mayor, un hombre dispuesto a sacrificar a cualquiera y cualquier cosa en el altar de su propio linaje. Adila se movía por la casa, su cuerpo cambiando sutilmente, un secreto que se volvía cada vez más difícil de ocultar. Sentía las miradas curiosas de las otras esclavas, la sospecha en los ojos de la propia doña Isabel. Vivía en el filo de la navaja, su embarazo una bomba de tiempo que amenazaba con estallar en cualquier momento, destruyendo la frágil paz que había logrado construir. Cada día era una oración para que su secreto pudiera mantenerse un día más. Josefa, en sus visitas periódicas a la hacienda para tratar las dolencias de la señora, lo observaba todo con sus ojos perspicaces. Vio el vientre de Adila comenzar a redondearse y supo de inmediato la verdad. Vio la desesperación creciente en los ojos de doña Isabel y la locura intensificándose en el comportamiento de don Emilio. Como una tejedora del destino, veía los hilos de todas esas vidas comenzar a entrelazarse en un patrón peligroso y complejo y sintió, por primera vez en 20 años, que el momento de su venganza podría estar acercándose. La crueldad de don Emilio no conocía límites. Una tarde, frustrado con la fragilidad de su esposa, la humilló frente a los criados, criticando su incapacidad para darle un hijo fuerte, comparándola desfavorablemente con la fuerza animal de sus esclavas. Adila, sirviendo en la mesa, escuchó las palabras, y cada una fue una puñalada. Se dio cuenta de que, para ese hombre, las mujeres, ya fueran libres o esclavas, eran meros recipientes, su valor medido solo por lo que sus vientres podían producir. Fue en ese momento de humillación compartida que una mirada de entendimiento silencioso pasó entre Adila y Josefa, quien había sido llamada para calmar la histeria de la señora. Adila vio en los ojos de la partera no lástima, sino algo más antiguo y más duro, reconocimiento. Y Josefa vio en los ojos de Adila no la sumisión de una esclava, sino la furia protectora de una madre. La semilla de su alianza fue plantada, no con palabras,
sino con el lenguaje universal de las mujeres oprimidas por un tirano común. El destino, con su terrible ironía, se preparaba para encender un segundo fuego, uno que finalmente consumiría al hombre que había jugado con sus vidas. El destino, con su terrible e irónica puntualidad, intervino. Meses después de la violación de Adila, un milagro, o quizás una maldición, ocurrió en la casa grande. Doña Isabel, la esposa frágil y estéril, estaba embarazada. La noticia se extendió por la hacienda como un reguero de pólvora, un acontecimiento que debería haber sido motivo de celebración, pero que, en cambio, sumió a El Suspiro en una nueva y más profunda capa de tensión. Para doña Isabel era un aterrador rayo de esperanza. Para Adila era el sonido de una segunda trampa cerrándose a su alrededor. Y para don Emilio era la culminación de su obsesión, la prueba de que su voluntad podía, de hecho, doblegar los cielos. La reacción de don Emilio al embarazo de su esposa no fue de ternura, sino de una locura posesiva. Transformó a su esposa en una reliquia sagrada, un recipiente cuyo único valor era la carga que transportaba. Le prohibió salir de sus aposentos, dictó cada comida, convocó a sacerdotes para que rezaran sobre su vientre día y noche. Su obsesión por un heredero legítimo alcanzó un fervor febril, y la hacienda entera contuvo la respiración, sintiendo que la mente de su amo caminaba peligrosamente cerca del abismo, transformando la esperanza de un nacimiento en la certeza de un juicio inminente. Mientras el vientre de doña Isabel crecía, también lo hacía el de Adila, un espejo silencioso y prohibido del embarazo de la señora. Su existencia era un anatema para la narrativa de don Emilio, una complicación que su mente tiránica no podía tolerar. Las dos mujeres embarazadas se convirtieron en los dos polos del universo de la hacienda. Una, el foco de una adoración opresiva; la otra, el blanco de un odio mal disimulado. Eran dos madres, unidas por un destino que aún no comprendían, ambas prisioneras del mismo hombre, que se veía a sí mismo como el autor exclusivo de ambas vidas que estaban por venir. El punto de no retorno, el catalizador que forjaría el pacto de sangre, fue una declaración pronunciada no con la furia de un grito, sino con la calma aterradora de la lógica de un déspota. Una noche, ante su aterrorizada esposa y sus capataces más leales, don Emilio reveló su plan de contingencia. Habló de su linaje, de su legado, de la necesidad de un heredero fuerte para gobernar El Suspiro. Y entonces, con una mirada que abarcaba tanto el vientre de su esposa como, por implicación, el de Adila, pronunció su sentencia. Su proclamación fue una obra maestra de crueldad calculada. Si el hijo de doña Isabel nacía débil, enfermo, y su voz bajó en un desprecio audible, si era una niña, no dudaría. Tomaría a su hijo bastardo, el fruto de su sangre fuerte en el suelo fértil de Adila, y lo criaría abiertamente como su verdadero y único heredero. El niño sería arrebatado de su madre esclava y colocado en la cuna del Señor, una prueba viviente de su poder para reescribir la naturaleza misma. Su linaje, declaró, no se vería comprometido por la debilidad, y en cuanto a Adila, el recipiente original, su utilidad terminaría en el momento del parto. Para eliminar la complicación y evitar cualquier futura confusión o apego, sería vendida, no a una hacienda vecina, sino al destino más temido por cualquier esclavo, las minas de plata de Potosí, un infierno de oscuridad y muerte lenta del que nadie regresaba. Su recompensa por darle un hijo fuerte sería la separación eterna y una tumba anónima a miles de metros de altitud. Para doña Isabel, la amenaza fue la humillación final. Significaba que su valor y el de su hijo nonato era condicional. Significaba que su amor y su cuerpo eran meramente un primer borrador, que podía ser descartado en favor de una versión superior producida en el cuerpo de una esclava. Su identidad como esposa y madre le fue públicamente arrebatada, transformada en una mera incubadora en periodo de evaluación, cuyo fracaso resultaría en su reemplazo por el fruto del adulterio de su propio marido. Para Adila, la declaración fue una sentencia de muerte, no solo para ella, sino para su amor maternal. La idea de que su hijo le fuera arrebatado y criado por su violador, transformado en la imagen de su propio tirano, era una tortura peor que cualquier látigo.
Y la perspectiva de ser vendida a las minas, de no volver a ver el rostro de su hijo, de morir en una oscuridad fría, mientras él vivía en el lujo de la casa que la había esclavizado, era un destino tan cruel que su mente se negaba a aceptarlo. Su instinto de supervivencia se transformó en un feroz instinto de protección. Fue Josefa, la partera, quien vio la declaración de don Emilio no como una tragedia, sino como la oportunidad que había esperado durante 20 años. La noticia de la amenaza del hacendado le llegó a través de la red de susurros que conectaba a todas las mujeres de la región, y en su mente astuta y paciente, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. La arrogancia de don Emilio, su obsesión por el linaje, había creado la tormenta perfecta. No solo estaba amenazando a dos mujeres, le estaba entregando a Josefa el arma cargada para su venganza. El pacto no se forjó con palabras, sino en un encuentro silencioso y cargado de significado en la pequeña capilla de la hacienda. Adila había ido allí, no para rezar, sino para encontrar un momento de silencio en medio de su terror. Josefa la encontró allí, sentada en el banco frío, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. La partera se sentó a su lado y por un largo momento, las dos mujeres permanecieron en silencio, el único sonido el de su respiración compartida. Josefa no ofreció palabras de consuelo. En cambio, extendió su mano arrugada y callosa y la colocó suavemente sobre la de Adila, sobre su hijo nonato. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se comunicó un universo de entendimiento. Adila vio en los ojos de Josefa no lástima, sino una determinación dura como el granito, y Josefa vio en los ojos de Adila no la resignación de una víctima, sino la furia de una leona dispuesta a morir para proteger a su cría. «Soy partera», susurró Josefa, su voz como el susurro de hojas secas. «Mi trabajo es traer vida a este mundo y proteger esa vida de quien quiera destruirla». No era una promesa, era un juramento. En ese instante, dejaron de ser dos mujeres aisladas en su dolor y se convirtieron en cómplices, aliadas en una guerra silenciosa contra un enemigo común. Su causa compartida, la supervivencia de sus hijos, tanto el nacido como el nonato, las unió con una fuerza que don Emilio, en su arrogancia, nunca podría concebir. El plan comenzó a tomar forma en la mente de Josefa, no como un esquema complejo, sino como una simple y terrible inversión. Si don Emilio quería jugar a ser Dios, a redefinir la maternidad y la herencia, entonces ella, la mujer que presidía las puertas de la vida, le mostraría el verdadero poder de una creadora. No desafiaría su voluntad, le daría exactamente lo que él quería, pero de una manera que lo destruiría desde adentro, usando su propia obsesión como el arma de su aniquilación. En los meses que siguieron, Josefa se convirtió en una presencia constante en la hacienda. Usando su autoridad incuestionable, asumió el control total del cuidado de ambas embarazadas. Monitoreaba la frágil salud de doña Isabel con una preocupación pública, mientras secretamente cuidaba de la fortaleza de Adila. Se convirtió en la única guardiana de toda la información, la única persona que conocía el verdadero estado de ambas madres y de sus hijos nonatos. Preparó el terreno con una sutileza magistral. Hablaba con don Emilio sobre los peligros del parto, sobre cómo los bebés nobles, debido a su sangre refinada, eran a menudo más frágiles. Al mismo tiempo, elogiaba la fortaleza primordial de las mujeres esclavas, capaces de dar a luz hijos robustos, incluso en las peores condiciones. Estaba sembrando las semillas de la narrativa que pronto cosecharía, preparando la mente de él para aceptar el milagro que estaba planeando. Su comunicación con Adila se hacía con frases codificadas y miradas significativas. «Un hijo fuerte es la mayor bendición de una madre», decía, sin importar en qué cuna duerma. Adila comprendía lo que no se decía. Se dio cuenta de que su única esperanza de salvar a su hijo era entregarlo, dejarlo ir para que pudiera vivir. La elección era agonizante: perder a su hijo por la libertad o mantenerlo con ella en la certeza de la esclavitud y la separación. Su pacto se extendió silenciosamente a una tercera cómplice, la propia doña Isabel. La esposa del hacendado, aterrorizada y humillada, vio en Josefa a su única aliada. La partera se convirtió en su confidente, la única persona a la que podía confesar su miedo.
Y Josefa, a cambio, le ofreció no una solución, sino una garantía silenciosa de que su hijo, independientemente de su fuerza, sería protegido. Doña Isabel no conocía los detalles del plan, pero su cooperación pasiva, su entrega total al cuidado de Josefa, se convirtió en su forma de rebelión. El plan dependía de un único y crucial factor: el tiempo. Las dos mujeres tenían que dar a luz lo más cerca posible una de la otra para que el intercambio fuera viable. Josefa usó sus conocimientos de hierbas para manipular sutilmente los ciclos de las dos mujeres, intentando alinear sus destinos. Cada día que pasaba era una apuesta, una danza con la naturaleza y con la creciente sospecha de los capataces. La hacienda entera se convirtió en un escenario, y las tres mujeres en las actrices principales de un drama cuyo clímax se acercaba. La atmósfera en El Suspiro se volvió eléctricamente cargada. El aire crepitaba con la expectación. Don Emilio, ciego por su propia narrativa, veía solo la aproximación de su triunfo dinástico. No veía la telaraña que se estaba tejiendo a su alrededor, una telaraña hilada con hilos de dolor maternal, de venganza antigua y de desesperación compartida. Creía estar en control, el maestro titiritero moviendo los hilos de todas las vidas a su alrededor, pero el verdadero poder ya no estaba en sus manos. Había sido transferido silenciosamente a la sala de partos, a las manos de la partera, la esclava y la señora. Se convirtieron en una trinidad secreta, una alianza de vientres unida contra la tiranía de un solo hombre. Su venganza no sería un acto de violencia, sino un acto de creación, una subversión de la vida misma que él tanto codiciaba. La transformación de Adila estaba completa. La víctima silenciosa se había convertido en una conspiradora dispuesta a hacer el sacrificio supremo. Su amor por su hijo era tan absoluto que estaba dispuesta a renunciar al título de madre para darle la oportunidad de convertirse en un hombre libre. Su corazón se estaba preparando para un dolor que pocas podrían soportar, pero su alma estaba en paz, sabiendo que su acto sería su verdadera y definitiva victoria. Y Josefa, la depredadora paciente, estaba finalmente lista para el ataque. 20 años de odio reprimido habían sido afilados en una cuchilla de precisión quirúrgica. No mataría a don Emilio con veneno o cuchillo, lo mataría con su propia esperanza. Le daría a su preciado heredero, y luego, en el momento final, revelaría que su inmortalidad era una mentira, que su linaje era polvo. La hacienda esperaba. Los dos vientres, casi a término, eran como dos lunas llenas señalando la marea alta. Una noche de tormenta se estaba formando en el horizonte y todos sentían que el cielo, al igual que las vidas debajo, estaba a punto de romperse. El secreto del parto estaba a punto de forjarse, y la tragedia mostrada al principio se había convertido ahora en una inevitabilidad, una promesa escrita no en las estrellas, sino en la sangre compartida de tres mujeres. El plan estaba en marcha, su éxito dependiendo del tiempo, el coraje y la autoridad incuestionable de una sola mujer que sostenía en sus manos el poder de la vida y de la muerte. La pregunta ya no era si la venganza ocurriría, sino qué forma tomaría y qué cicatrices dejaría en las almas de todos los involucrados. El legado de don Emilio estaba a punto de ser decidido, no por él, sino por las mujeres que había intentado aplastar. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. Es fascinante leer cada perspectiva. La noche de la venganza llegó envuelta en una tormenta, como si el propio cielo hubiera conspirado para proporcionar un velo de caos para la obra que se avecinaba. Josefa fue llamada a la casa grande, su figura encorvada moviéndose contra el viento aullante, una presencia familiar que no despertaba sospechas. Encontró la hacienda en pánico. A doña Isabel se le había roto la fuente prematuramente. Con su autoridad incuestionable, Josefa tomó el control, ordenando agua hirviendo y paños limpios, su calma un faro en medio de la histeria. Sabía que su propia tormenta estaba a punto de estallar, y cada orden que daba era un paso en la coreografía de su justicia. Horas más tarde, mientras la tormenta rugía afuera, Josefa atendió el primer parto. En la opulenta alcoba de la señora, rodeada de lujo y miedo,
doña Isabel dio a luz a un niño. Pero el niño, como Josefa había previsto por la frágil salud de la madre, era pequeño y débil, su respiración un soplo superficial, su llanto casi inaudible. Era el heredero legítimo, el fruto de un linaje noble, pero su vida pendía de un hilo. Para la familia en pánico, era una decepción. Para Josefa, era la primera pieza de su ajedrez que encajaba perfectamente en el tablero. Dejando al frágil bebé al cuidado de una criada nerviosa, Josefa fue llamada al barracón. La noticia de que Adila también estaba de parto, una coincidencia que para otros parecía una cruel ironía del destino, para Josefa era la confirmación de su plan. En la humilde choza, iluminada solo por una única vela, el escenario era el opuesto al lujo de la casa grande, pero la fuerza presente era infinitamente mayor. Adila dio a luz con la fuerza silenciosa de una leona, y en sus brazos nació un niño fuerte y sano, su llanto resonando con una vitalidad que llenó la pequeña habitación. Era la viva imagen de don Emilio, una réplica perfecta de la arrogancia y el poder de su padre. En ese momento, con los dos bebés en el mundo, el plan de Josefa entró en su fase más audaz. Regresó a la alcoba de la señora, su rostro una máscara de solemne tristeza. Ante el ansioso don Emilio, anunció su primera mentira, una mentira que era el cimiento de toda su venganza. Con la voz embargada por un dolor fingido, declaró que el hijo de doña Isabel, el heredero tan esperado, había nacido muerto. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia y el sollozo devastado de la joven madre, un sonido que, por primera vez, no conmovió a su marido. La reacción de don Emilio no fue de dolor, sino de una furia fría. Su linaje, su inmortalidad, le había sido arrebatado. Pero entonces, como una actriz dando la señal perfecta, Josefa introdujo el segundo acto. «Pero no todo está perdido, mi señor», susurró, sus ojos brillando con una falsa esperanza. «La esclava, ella también ha dado a luz a un niño fuerte. Su sangre corre en él, fuerte e innegable. Plantó la semilla, ofreciéndole no un consuelo, sino la solución que su propia arrogancia ya había concebido». El rostro de don Emilio se transformó. La furia dio paso a un brillo triunfante. El destino, pensó, se había corregido a sí mismo. Su voluntad había prevalecido. «Tráigamelo», ordenó, su voz resonando con una nueva autoridad. Ya no veía la muerte de su hijo legítimo como una pérdida, sino como una señal, una justificación para su acto de poder supremo, la elevación de su bastardo. Josefa inclinó la cabeza en sumisión, ocultando la sonrisa victoriosa que amenazaba con traicionarla. Su presa había mordido el anzuelo con una avidez predecible. El momento del intercambio fue un sacrificio silencioso, un acto de amor maternal tan profundo que era casi insoportable. Josefa fue a la choza de Adila y, sin palabras, extendió los brazos. Adila miró a su hijo, su corazón, su única alegría. Memorizó cada rasgo de su rostro, respiró su olor una última vez y le besó la frente. Sus lágrimas cayeron silenciosamente sobre la piel del bebé, y entonces, con una fuerza que venía de un lugar más allá del dolor, se lo entregó a la partera. Le estaba dando a su hijo lo único que ella nunca podría tener: un futuro, una vida de libertad, aunque eso significara una vida sin ella. Josefa tomó al bebé fuerte y sano, lo envolvió en las mejores sábanas de lino de la casa grande y se lo llevó a su nuevo padre. Don Emilio tomó al niño con una avidez posesiva, miró el rostro del bebé y vio su propio reflejo, su propia inmortalidad asegurada. Un grito de triunfo exultante resonó por los pasillos de la hacienda. Tenía a su heredero. Un heredero fuerte, nacido de su voluntad, una prueba de su poder sobre la vida, la muerte y el propio linaje. Su arrogancia lo había cegado por completo a la devastadora verdad de lo que acababa de suceder. El destino del verdadero heredero, el frágil bebé de doña Isabel, fue manejado con una eficiencia silenciosa. En la confusión y el dolor fingido del duelo, Josefa envolvió al niño en cálidas mantas. Antes del amanecer, usando la tormenta como cobertura, llevó el pequeño bulto lejos de la hacienda. Lo dejó a las puertas de un convento lejano, con una nota que contaba la historia de un huérfano encontrado en el camino,
abandonado a la misericordia de Dios. No lo estaba desechando, lo estaba salvando, dándole la oportunidad de vivir lejos de la sombra del padre que lo habría despreciado por su debilidad. El intercambio estaba completo. En la casa grande, un usurpador dormía en una cuna de plata, celebrado como el futuro señor de El Suspiro. En el barracón, una madre con el corazón roto lloraba silenciosamente en la oscuridad, su sacrificio el secreto mejor guardado del mundo. Y en un convento lejano, un bebé de sangre noble comenzaba una vida de anonimato. La venganza de Josefa había sido ejecutada con la precisión de una cirujana, cortando el linaje de don Emilio de raíz, sin que él siquiera sintiera la cuchilla. La justicia poética era perfecta y devastadora. Don Emilio, en su búsqueda de un heredero fuerte, había abrazado al hijo de su esclava, el símbolo de su propia transgresión, y había rechazado su propia sangre. Criaría a su enemigo en el corazón de su hogar, amando al hijo de la mujer que despreciaba, mientras su verdadero heredero crecía en la oscuridad. Su obsesión por la fuerza lo había llevado a abrazar una mentira, y esa mentira sería el veneno que consumiría su legado desde adentro. Josefa regresó a la hacienda antes de que saliera el sol, su rostro impasible como siempre. Era la única poseedora de la verdad completa, la arquitecta de una tragedia que se desarrollaría a lo largo de 20 años. Su deuda de sangre con su esposo había sido pagada no con la muerte de don Emilio, sino con algo mucho más cruel, la aniquilación de su futuro. No le había quitado la vida, le había quitado la inmortalidad. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar, con la paciencia que se había convertido en su mayor arma, el día en que su obra maestra de venganza daría su fruto final. La vida que siguió al intercambio fue una obra maestra de agonía silenciosa, una pieza teatral representada diariamente durante 20 largos años. Adila regresó a sus deberes en la casa grande, sus manos sirviendo y limpiando, mientras sus brazos vacíos dolían con el recuerdo del hijo que había entregado. Observó desde una distancia tortuosa a su niño, ahora bautizado como Emilio II, crecer en el corazón del imperio que debería haberlo esclavizado. Cada uno de sus primeros pasos sobre el piso pulido, cada una de sus primeras palabras llamando a otra mujer mamá, era un cuchillo invisible que se retorcía lentamente en su corazón. Su dolor era una cadena que solo ella podía sentir, un duelo perpetuo por un hijo que estaba vivo y próspero a pocos metros de distancia. Se convirtió en una experta en el arte de no sentir. Su rostro, una máscara de servidumbre impasible, no traicionaba la tormenta que rugía en su interior. Servía a su propio hijo en la mesa, bajando la mirada cuando él le daba una orden con la arrogancia heredada de su falso padre. Veía a don Emilio rebosar de orgullo con cada nuevo logro del muchacho, su primera cabalgata, su primera lección con la espada, su primera demostración de crueldad hacia otro esclavo. Y en cada uno de esos momentos, Adila sentía una mezcla profana de orgullo maternal por el vigor de su hijo y un odio gélido por el monstruo en el que estaba siendo moldeado para convertirse. Su existencia era una paradoja. Era la madre del heredero, la reina secreta de esa dinastía, pero vivía encadenada, una propiedad entre otras propiedades. Su única conexión con su hijo era la de la sangre, un secreto que ardía en ella como un fuego sagrado. En sus raros momentos de soledad, se aferraba a la certeza de que su sacrificio le había dado una vida de poder y privilegio, una vida libre del látigo. Esta certeza era su único consuelo, el frágil escudo que la protegía de la locura, la promesa de que su dolor agonizante tenía un propósito mayor. Josefa, la guardiana del secreto, observaba desde lejos, su venganza macerándose lentamente a lo largo de 2 décadas. Sus visitas periódicas a la hacienda, bajo el pretexto de verificar la salud del joven amo, eran en realidad misiones de reconocimiento. Trataba las fiebres infantiles del muchacho con sus hierbas, sus manos callosas tocando el rostro de la prueba viviente de su genialidad maquiavélica. Veía la adoración ciega de don Emilio por el muchacho y sentía una satisfacción fría y profunda, la satisfacción de un agricultor observando cómo su cosecha venenosa crece fuerte y sana. Sus encuentros con Adila eran una danza silenciosa de complicidad, una mirada intercambiada en el patio,
una breve inclinación de cabeza, una mano que se demoraba un segundo más al pasar una cesta de ropa. En estos gestos fugaces, reafirmaban su pacto. Eran las dos únicas personas en el mundo que conocían la verdad, dos generales en una guerra secreta y larga, unidas por un secreto que, si se revelaba prematuramente, las llevaría a ambas a la horca. Su silencio compartido era más fuerte que cualquier juramento hablado, un lazo forjado en el fuego del parto y en el hielo de la venganza. El tiempo era su principal aliado y su mayor enemigo. Cada año que pasaba, solidificaba la mentira, haciendo que el falso heredero se atrincherara más en su papel, pero también acercaba a don Emilio al final de su vida y, por lo tanto, al momento de su jugada final. Josefa envejecía, su cuerpo volviéndose más frágil, pero su mente permanecía afilada como una cuchilla, enfocada en el único objetivo que había dado sentido a su viudez: ver al hombre que había destruido su vida morir, sabiendo que su propio legado era un fraude. Emilio II creció para ser exactamente lo que don Emilio deseaba, una copia fiel de sí mismo. Era arrogante, autoritario, y compartía el desprecio de su padre por la debilidad. Aprendió a gestionar la hacienda con mano de hierro, su crueldad hacia los esclavos, una imitación pálida pero dedicada de la de su supuesto padre. Esta similitud era la mayor de las ironías, la prueba final del poder de la crianza sobre la sangre, pero de una manera que don Emilio nunca podría comprender. Amaba al muchacho precisamente porque era un espejo, sin darse cuenta nunca de que el espejo reflejaba el rostro de la esclava que había violado. 20 años después de su nacimiento, la salud de don Emilio comenzó a fallar irreversiblemente. El titán que había gobernado el Suspiro con una vitalidad tiránica fue reducido a un anciano frágil, confinado a su habitación, su imperio ahora visto solo desde la ventana. Su único consuelo era su hijo, el joven Emilio, que ahora gestionaba los asuntos de la hacienda, la personificación de su inmortalidad. El viejo patriarca estaba listo para morir en paz, seguro en la creencia de que su linaje estaba asegurado. Mal sabía él que estaba viviendo los últimos días de una mentira de 2 décadas. La confesión en el lecho de muerte, el clímax que vimos al principio, fue el terremoto que derribó el imperio. La revelación de Josefa y Adila no fue solo una bomba, fue la detonación controlada de cada pilar que sostenía la identidad de esa familia. En el caos que siguió a la muerte de don Emilio, un caos de abogados, parientes buitres y una sucesión repentinamente vacía, el destino de los protagonistas se cumplió. El falso heredero, el joven que había sido criado como un rey, se convirtió en un hombre sin nombre, sin padre, sin herencia y sin futuro. Despojado de todo, fue expulsado de la única casa que había conocido. Su arrogancia, desprovista del poder que la sustentaba, se transformó en desesperación. La última vez que se le vio, caminaba por un camino polvoriento, lejos de El Suspiro, un fantasma desheredado por su propia vida, la personificación viviente de la aniquilación del legado de don Emilio. Su existencia, que había sido el centro del orgullo de su padre, se convirtió en su vergüenza final, una historia de un bastardo que casi heredó un reino. En medio de la confusión legal que siguió, mientras los parientes lejanos luchaban por los despojos de la hacienda ahora sin heredero, Adila simplemente desapareció. No huyó, se marchó. Una noche, tomó una pequeña bolsa con comida y caminó lejos de la sombra de El Suspiro para siempre. Su propósito allí estaba cumplido. No se llevó plata ni joyas. Se llevó consigo lo único que importaba, su libertad y la satisfacción silenciosa de saber que su sacrificio había comprado no solo la libertad de su hijo, sino la aniquilación del hombre que la había esclavizado. La historia se transformó en una leyenda, un cuento susurrado en las noches cálidas de la Nueva Granada, la advertencia definitiva sobre la arrogancia de los señores y el poder silencioso de las mujeres que subestiman. La historia del secreto del parto se convirtió en un mito sobre cómo la justicia puede tardar una generación en llegar, pero cuando llega puede ser tan devastadora como el juicio final. La gente hablaba de la astucia de la partera y del sacrificio de la esclava, no como un acto de maldad, sino como un acto de equilibrio cósmico. El legado de Josefa y Adila no fue de riqueza o poder, sino de aniquilación.
No ganaron nada tangible con su venganza, pero lograron algo mucho más valioso: la satisfacción de saber que el hombre que les había quitado todo, un esposo, la inocencia, un hijo, había muerto sin nada. Su venganza no fue construir un nuevo imperio sobre las ruinas del antiguo, sino asegurar que de las ruinas del imperio de don Emilio nada volvería a crecer. Su saga es la prueba de que las mayores conspiraciones no se traman en salas de guerra, sino en los cuartos de parto y en los rincones silenciosos de las cocinas. Es un testimonio del poder de las testigos silenciosas, aquellas que la historia oficial ignora, pero que en realidad sostienen los hilos del destino. Su venganza fue la más pura de las justicias poéticas. No la muerte del cuerpo del tirano, sino la muerte eterna de su nombre, borrado de la historia por la misma sangre que había despreciado.